Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 11 al 14. Dice la palabra del Señor así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú ya has hablado a nuestro corazón. Y te pido, Señor, que esta porción de tu palabra sea como espada de dos filos, que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma y que haga los cambios que tiene que hacer. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. La semana pasada vimos 3 características del día del Señor. Y si quieren, vayamos al verso 10 de este mismo capítulo. Oigo música allí al fondo y es lo que cantamos hoy. Estaba alegre, ¿verdad? Por eso quería seguir oyendo lo mismo. En el verso 10 que vimos la semana pasada hay algunas características del día del Señor. El verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán quemados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Las características que vimos aquí es que esto que dice el verso 10 va a ocurrir, y que será como una sorpresa. Nadie sabe cuándo, nadie sabe el día, será repentino. Y también vimos que en esto no va a intervenir mano del hombre, sino que esto lo hará Dios. También vimos la semana pasada que el día del Señor debemos de entender 3 cosas. Que el día del Señor no es un tratado científico, no es para ponernos más cabezones. Que el día del Señor no se escribió para saciar nuestra curiosidad. Por eso, nosotros no debemos de enredarnos en debatir qué medios usará Dios ni cuándo será esto. Vamos a esperar un ratito para que termine Ariel aquí, porque nos tiene a todos así preocupados. Dejémoslo ahí, Ariel. El mensaje es para la iglesia el día de hoy. Si se lo perdieron los que están en internet, pues qué bueno. Vamos a entender esto. No vamos a ponernos a debatir sobre estas cosas, ni vamos a ponernos a debatir el día ni cuándo. Pedro no nos quiere dar todos esos detalles, pero lo que sí quiere Pedro es que nosotros entendamos que debemos de estudiar la palabra para estar preparados el día en que Él venga.
Si somos hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay esta mañana? Entonces, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, estamos seguros que esas cosas van a suceder. Ya nos tuvieron muchos seguros con ese último, ¿verdad? Pero ¿cuántos están seguros que el día del Señor viene? Amén. Que todo esto que miramos será deshecho, que no quedará nada. Entonces la pregunta que nosotros nos debemos de hacer esta mañana, y hágasela usted, no me va a contestar, quizás al final del estudio podría contestar: ¿cómo debe de ser nuestra vida mientras esperamos que esas cosas sucedan? Vayamos entonces rápidamente al verso 11 para empezar a responder esa pregunta. El verso 11 inicia con esta afirmación: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y si paramos ahí, aquí el hombre podría tomar dos caminos. Podría decir: bueno, como todo esto va a ser deshecho, como mi casa se va a pasar, como mis carros se van a ir, como incluso yo mismo voy a ser consumido, entonces, como dice el mundo, comamos, bebamos, disfrutemos, hagamos lo que querramos, porque de todos modos nos vamos a morir. Eso es la reacción que toma el mundo. Esa es la reacción que toman las personas que no creen en Jesucristo. Pero el verso 11 continúa diciendo el apóstol Pedro: si todo esto va a ser deshecho, y recuérdense que esta epístola está escrita para la iglesia, si todo esto va a ser deshecho, si todo esto va a pasar, si esto se va a fundir, si no va a quedar nada, entonces, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro nos está diciendo cómo debe de reaccionar un hijo de Dios, cómo debe de ser la vida de un hijo de Dios, cómo debe de ser el caminar de un cristiano. Y cuando me refiero a cristiano, me estoy refiriendo a aquellos que creen que Jesucristo es su Salvador y su Señor. No voy a usar el término verdadero cristiano porque no hay verdaderos cristianos. ¿Hay cristianos o no? El Señor no tiene medias tintas. Este es medio cristiano, este parece cristiano, este sí es verdadero cristiano. No, o sos cristiano o no, simplemente. Pedro no nos está haciendo una sugerencia hoy. Pedro le está diciendo: este es un mandato para todos los cristianos. Y Pedro ya había estado tratando ese tema en la primera carta, en su primera epístola. Si quieren, vayamos ahí a primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 17. Primera de Pedro 1, 15 al 17. Pedro dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si ustedes invocan, o si ustedes dicen que son cristianos, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro nos está diciendo: si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si nosotros decimos que somos cristianos, entonces debemos de ser como nuestro Padre. Y si nuestro Padre es santo, nosotros debemos de ser santos. Usted lo dijo. Pedro
nos ha estado advirtiendo. Vendrán burladores. Estos solo quieren andar detrás de sus concupiscencias. Vendrán falsos maestros que solo van a andar siguiendo sus inmundicias y van a andar detrás de la carne. Pero Dios espera que sus hijos anden en santidad. Me gusta cómo lo expresa Pedro. Sean santos en su manera de andar. Sean santos en su manera de vivir. Pero es que tal vez cuando hablamos de la palabra santo, uno se está imaginando aquel santo que está puesto en una ventana. Pero nosotros no somos de esa clase de santos. Nosotros no somos santos de adorno. Nosotros no estamos para que nos pongan en un altar o en un templo. Nosotros estamos vivos y estamos caminando hacia la patria celestial. Nosotros no somos de este mundo. Y por eso tenemos que mostrarle al mundo cómo es nuestro Padre. No podemos estar haciendo las cosas que hace este mundo. No podemos adaptarnos a las costumbres de este mundo. Nuestras costumbres, nuestra manera de vestir, nuestra manera incluso de peinarnos, nuestra manera de hablar, nuestras comidas, todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo debe demostrar a Cristo en nuestras vidas. Nuestra manera de andar y nuestra manera de vivir debe demostrar a Cristo. Que salga Cristo por nosotros. Por eso Pedro nos está diciendo: sean santos en su manera de vivir. Sean santos en su manera de caminar. Pero también usa otra palabra: sean piadosos en su manera de vivir y en su manera de andar. Y tenemos que ser piadosos porque el Señor Jesucristo era piadoso. Él tenía compasión de las personas. Él sentía cuando las personas estaban sufriendo. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros, y así debemos de sentir nosotros por este mundo que está desesperado, por este mundo que se está yendo a la perdición, al infierno. Debemos de sentir como sentía Cristo y estar dispuestos de ir y anunciar el Evangelio. La única manera que puede hacer al hombre feliz es teniendo a Cristo en su corazón. Y si nosotros ya lo tenemos, no podemos ser egoístas. Tenemos que salir y anunciar a Cristo. Tenemos que mostrarle a Cristo al mundo necesitado. Tenemos que mostrarle cómo va a ser esa patria celestial. Tenemos que mostrar que nosotros los cristianos tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. Oiga bien esto, mi amado hermano, y quiero hablar como Pedro. Mi amado hermano, no busques ser como el mundo para atraer a las personas a Cristo. Lo vuelvo a repetir, no busques ser como el mundo para atraer a las personas a Cristo. Seamos como Cristo, y Cristo va a atraer a las personas. Seamos como Cristo y Cristo va a atraer a las personas. El verso 12, Pedro nos dice: mientras estamos caminando en santidad, mientras estamos caminando en piedad, debemos de hacer dos cosas. El verso 12 dice: esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Miren, no va a quedar nada.
Así es que si usted le tiene mucho amor al plasma de 42 pulgadas, no va a quedar nada. O al BM doble pie, pues, a los Nike Shoes, no va a quedar nada. Pero dice Pedro que debemos de estar nosotros, ¿de qué manera? Esperando. Y es que en el griego esta palabra esperando es algo que es una expectación, algo que estamos ansiosos, algo que desearíamos verlo ya, algo que sabemos que va a ocurrir en cualquier momento y estamos esperando ver al glorioso Jesucristo. Eso es, espérenlo con esa expectación con que se esperan las buenas cosas. Y es que esto no es una posibilidad, esto no es que quizás vaya a ocurrir, esto no es que probablemente va a pasar, esto va a pasar. Y los cristianos debemos de estar esperando. ¿Cuántos tienen familiares en los Estados Unidos? Pero familiares que ustedes quieran así de verdad. Porque hay algunos que mejor si no vienen, ¿verdad? Pero si usted ama a algún familiar, por ejemplo, nuestros hijos, nuestro hijo menor Santiago ya nos dijo que viene en diciembre, aunque mi esposa va a ir a verlo antes, pero yo estoy esperando ese día. Aunque diciembre todavía está lejos, pero yo estoy esperando. Ya estamos ahí cortando las gramitas que salen de más y viendo a ver que esté pintada la casa. Estamos esperando porque amamos a esa persona. Y cuánto más debemos de estar haciendo si sabemos que Jesucristo viene. Pedro nos dice, esperando esa venida. Y el Señor Jesucristo nos da ejemplo de cómo debe de ser esa espera para nosotros. En Lucas capítulo 12, verso 36, el Señor Jesucristo dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Así debemos de estar esperando a Cristo. Él viene en cualquier momento, pero si nosotros estamos durmiendo, no vamos a saber cuando Él viene. Pero si Él viene y nos toca la puerta, nosotros rápidamente, aquí estoy, Señor. O como lo decía el apóstol Pablo, ahí en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así debemos de estar los cristianos, aguardando la manifestación gloriosa de Jesucristo. Yo no sé si usted alguna vez se ha imaginado cómo será ese día. Conocimos una ancianita que era la primera que llegaba a todos los servicios de la iglesia. Siempre estaba orando. Y nosotros le decíamos, hermana, ¿qué espera? Pues espero el día en que voy a ver a Cristo. ¿Y cómo se imagina usted eso? No sé cómo me lo imagino, pero yo quiero estar ahí. Pero Pablo nos dice que va a ser bienaventurada, que va a ser dichoso ese momento cuando veamos la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Están esperando? La otra palabra que usa el apóstol Pedro es apresurando. Pero no es que nosotros nos apresuramos a ir a buscarlo, sino que es un verbo que denota acción. No sé cuántos de ustedes han orado la oración del Padre Nuestro. Yo creo que la mayoría ha orado esa oración, ¿verdad? Dice, venga a tu reino. ¿Cuántos han pedido eso? ¿Están listos? Porque muchos lo hacemos como cualquier oración.
Pero si le decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cuántos estamos haciendo eso? Mateo 24:14. El Señor nos da un tip ahí para que nosotros apresuremos la venida de Dios. Aunque ya vimos que el Señor es el dueño del tiempo, Él es el que controla todo, a Él no lo agarra nada por sorpresa, Él sabe cuándo va a venir. Pero mientras el Señor viene, dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿A cuánto le están predicando ustedes? ¿Quieren que venga el Señor? Pero el Señor retarda su venida porque quiere que todos se arrepientan. Pero sí quiere que nosotros estemos anunciando y predicando el evangelio. No debemos de estar esperando al Señor como esperamos el bus, parados en la esquina. ¿A qué horas viene? No, nosotros debemos de estar en acción, orando, Señor, ven a tu reino, pero predicando, diciéndole a las personas que se arrepientan, que el reino de Dios ya ha llegado, que el reino de Dios está cerca, que Jesucristo viene. Recuérdense que Pedro nos dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche, nadie sabe cuándo ni cómo. Ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo, debemos de anunciar a Jesucristo. Veamos el verso 13. Pero nosotros esperamos. No sé si ustedes están esperando. ¿Por qué no leemos todos juntos este versículo? Que se oiga así con voz fuerte. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Alguien, Luis Sánchez, porque la semana pasada aprendimos que debemos dar nombres. Luis Sánchez dice que a él le gusta esta palabra, pero, porque esto da una connotación de que lo que va a pasar es cierto. Él ha estado diciendo que las cosas todo se va a quemar. Los incrédulos todavía están como los burladores o como los falsos maestros. Puede ser que pase. Ya llevamos miles de años y no pasa. Sigamos haciendo las cosas, no importa. Pero, dice Pedro, nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque esto lo ha prometido el Señor y es seguro que va a pasar. Y en estos cielos nuevos y tierra nueva mora la justicia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pedro nos está diciendo, no se preocupen, todo esto que está aquí va a desaparecer, pero nosotros veremos cielos nuevos y tierra nueva. Los que tienen que estar preocupados son aquellos que siguen disfrutando de sus deleites, aquellos que siguen pecando y no les importa, aquellos que se les ha anunciado el evangelio y siguen haciendo lo mismo día tras día. Pedro está diciendo eso. Esto es seguro, va a pasar. Y si los que siguen haciendo objeto de burla serán quemados en el infierno eternamente. Perecerán en el día del juicio. Pero nosotros, este verso 13 lo deberíamos estar repitiendo siempre. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Y es que
Esto es seguro. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versos 4 y 5: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú tienes al Espíritu Santo, espera, porque va a venir. Espera, sé paciente, porque va a venir. Y miren lo que dice Romanos 15:13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice: esto va a pasar, espérenlo, abunden en ese creer, porque es cierto. Nosotros no nos avergonzamos en anunciar a Cristo, porque son promesas del Señor. ¿Quieren ver algunas promesas? Bueno, veamos algunas promesas, con uno que me hizo así. Isaías 65:17. Isaías 65:17. Oigan esta promesa. Y recordemos que cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Isaías 65:17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de esto, de lo primero, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 66:22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Qué hermosas promesas, ¿verdad? Y el apóstol Juan dice en Apocalipsis 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. I wanna be there, dirían los gringos, pero yo les digo, yo quiero estar ahí. Pedro nos está diciendo que nosotros recibiremos esas grandes y maravillosas promesas del Señor. Seremos participantes de una nueva creación. Pero la característica que van a tener estos cielos nuevos y esta tierra nueva es lo que todos andamos buscando. La última parte del verso 13 dice: en los cuales mora la justicia. Hoy oímos hablar que el procurador de los derechos humanos, pidiendo justicia. ¿Y justicia para quién? Decimos a veces. Si es marero, pobrecito, porque saber qué pasó en su infancia. Mate a quien mate, hay que ver que los derechos humanos lo defiendan. Todos estamos pidiendo justicia. ¿Y qué hablar de los gobiernos que dicen que son demócratas? Queriendo quedar bien con el pueblo, regalando bolsas seguras, quintales de esperanza. Pero vivimos en un mundo donde no mora la justicia. Vivimos en un mundo donde la justicia muchas veces está ausente. Y por eso es que vemos que mucha gente sale a hacer protestas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Justicia,
el pueblo jamás será vencido si está unido, cosas así. Todos estamos buscando el lugar donde mora la justicia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ahí en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva morará la justicia. Y este mundo no va a encontrar la justicia. ¿Por qué? Porque le están dando la espalda a Dios. No quieren saber nada de Dios. Y el único que puede dar justicia, la justicia que es justa, es Dios. Amén. Qué bueno saber que estaremos en un mundo justo. Isaías 32, 17 dice cómo será esa justicia. Dice el efecto que tendrá la justicia en sus pobladores. Isaías 32, 17 dice: y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Por un momentito. Para siempre. Para siempre. Y es que eso es lo que el mundo pide ahora. Piden paz y justicia. En el edificio de las Naciones Unidas, ahí en Nueva York, ese es el eslogan que tiene: paz y justicia. Y así es como va a entrar el anticristo, ofreciendo paz y justicia. Pero se van a olvidar de Dios. Y la única paz que puede traer paz y justicia es la paz de Dios. Paz, reposo y seguridad. ¿Cuántos quieren eso? Pues manténgase en santidad, manténgase siendo piadoso, esperando y apresurando la venida del Señor. Entonces va a tener esas cosas. Pero paz, reposo y justicia, solo en Dios lo podemos encontrar. Y vamos rápidamente al verso 14. Me gusta este verso. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él sin mancha e irreprensibles en paz. Como consecuencia de todo lo que ya ha venido diciendo Pedro, como el resultado de lo que será el día del Señor, o en los nuevos cielos, la nueva tierra, puesto que esto es seguro, dice Pedro, entonces lo lógico y lo natural es que nosotros lo esperemos. Me gusta cuando Pedro dice amados. Y es que si uno ama a alguien, si uno tiene amor por alguien, va a querer que ese esté ahí. Y por eso Pedro tiene ese deseo, que todos los que oímos esta palabra, que todos los que leemos sus epístolas, estemos ahí. Pedro nos dice: amados, recapaciten en esto, procuren con diligencia ser hallados. ¿Cómo nos encontrará Cristo cuando regrese? Sleepy time, medio dormidos. Yo sé que es por el calor que están dormidos, porque hoy no pusieron el ventilador de allá atrás. Pero póngase un alfiler ahorita, abra los ojos, porque Pedro nos dice cómo debemos de estar. Y es que no basta solo con decir que somos cristianos, no basta con tener buenos propósitos. Hoy decía alguien por allá que el infierno está empedrado de buenos propósitos.
No solo con decir soy cristiano, lo voy a hacer, yo sí hago, yo sí pienso hacer esto, yo quizás haga lo otro. No. Tienes que ser hallado sin mancha. Y que lo que Pedro nos está diciendo, procuren con diligencia, pongan todo su poder en eso, que nada los distraiga, manténganse firmes caminando en esto. Ahí deben de estar concentrados todos sus esfuerzos, todo lo que ustedes hagan debe de estar concentrado en esperar la venida del Señor. El apóstol Pablo también decía en Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y a Timoteo, él le daba esta recomendación en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Nuestra entrada a esta nueva vida fue obra del Señor. Él lo hizo todo. Él pagó por nuestros pecados. Él fue crucificado por nosotros. Nosotros merecíamos ese castigo. Pero ahora Él nos está diciendo: ahora manténganse santos. Yo ya los limpié, ya quité el pecado de ustedes, ya no pueden regresar al mundo. Por eso ustedes deben de mantenerse sin mancha. Y esto me hacía recordar los sacrificios de los corderos, los sacrificios levíticos. ¿Cómo debían de ser estos corderos? Debían de ser sin defecto, sin mancha, para poder ofrecerlos como sacrificio. Y eso es lo que espera encontrar el Señor en su iglesia, una iglesia sin mancha. ¿Cómo está tu vida? Cristo también quiere encontrarnos irreprensibles. Wow. Y esta palabra irreprensible quiere decir que nadie pueda acusarte de algo malo y que tengan razón. Porque muchos te van a acusar, pero que no tengan razón de lo que te están acusando. Muchos van a decir: vos sos un mentiroso, si vos ladronote, si vos chismoso. Y no quiero ver a nadie, por favor. Y ustedes digan: sí, tienen razón, eso era, pero Cristo me lavó. Ahora soy sin mancha, ahora soy irreprensible. Ya todo lo que tú digas no es cierto, porque mis pecados fueron perdonados y yo he sido lavado por la sangre de Jesucristo. Ahora estoy sin mancha, soy irreprensible, nadie me puede agarrar por ningún lado. Y un ejemplo de irreprensible es un sartén al rojo vivo, sin mango, que nadie lo puede agarrar por ningún lado. Así quiere el Señor que estemos nosotros para cuando Él venga. Que su caminar sea santo, que su caminar sea piadoso, que estén esperando, que estén anunciando a Cristo, que estén sin mancha e irreprensibles. Uno de estos ejemplos lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 6, versos 4 y 5. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Daniel lo andaban acusando a ver cómo lo agarraban para poderlo quitar de ahí, porque veamos Daniel 6, 4 y 5. Dice: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían, oiga bien esto, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio
ni falta fue hallado en él. Y eso es lo que el Señor espera de esta iglesia, que seamos hallados sin ningún vicio y sin ninguna falta. Solo en Cristo podemos encontrar la paz. Quiero que vayamos a Hebreos 12, 14 al 15. Hebreos 12, 14 al 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad. ¿Todos lo tienen? Seguid la paz con todos. ¿Están en paz con todos? ¿Cómo salieron de su casa hoy en la mañana? Seguir la paz con todos y la santidad. Muchos solo piensan en la santidad, pero no piensan en la paz con todos. Dice: sin la cual se puso difícil la cosa, ¿verdad? Sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, dice el verso 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren, es que cuando no estamos en paz con nuestro hermano, con nuestro vecino, y es triste y es lamentable que en las iglesias es donde hay más problemas, que en las iglesias es donde hay más chismes, que en las iglesias es donde hay menos paz. A veces venimos a la iglesia solo a hablar mal del hermano y no vamos de frente y se lo decimos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a contaminar porque vamos con otro, y él está al otro, y está al otro. Y cuando sentimos quemada esa iglesia, fundida esa iglesia. Porque si no seguimos la paz con todos y la santidad, nadie verá al Señor. El Señor Jesucristo, en Lucas 22, 37, no lo busquen, dijo: lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. El Señor dijo: todo lo que está aquí se va a cumplir. Y si nosotros estudiamos la palabra, vemos que con respecto a su primera venida se cumplieron más de 300 profecías, que con respecto a su nacimiento se cumplieron 11 profecías, que con respecto a su sepultura 3 profecías, que con respecto a su ministerio 9 profecías, y solo el día que él estaba siendo crucificado se cumplieron 23 profecías. Por eso el Señor dice: todo lo que está escrito se va a cumplir. El Señor viene pronto. Puede ser hoy, pero lo que sí debemos de saber, que el tiempo del Señor es el tiempo del Señor. Hay un ejemplo con el cual quiero terminar, que se encuentra en el capítulo 11 del libro de Juan. Muchos conocemos esta historia. Las hermanas de Lázaro esperaban un milagro del Señor Jesucristo. Ellas esperaban que el Señor llegara y que sanara a su hermano, pero los planes del maestro desconcertaron a las hermanas. Él, en lugar de apresurarse, todavía no es tiempo. Y quizás esos planes pusieron decepcionadas a Marta y a María. Esos planes empezaron a hablar mal del Señor. Ay, Señor, si hubieras venido a tiempo. Quizás nosotros estamos pensando lo mismo en este momento. Ay, el Señor no retarda su venida. Pero en este ejemplo Jesús
no llegó tarde. Simplemente Él llegó en el tiempo que tenía que llegar. Los propósitos del Señor eran otros. Él pudo haber llegado en el tiempo que ellos lo estaban requiriendo, sanar a Lázaro, pero lo que Él quería era resucitar a Lázaro. A veces nosotros estamos pasando problemas en nuestra vida y pensamos: Señor, ¿por qué no llegaste a tiempo? Señor, ¿por qué no hiciste esto? Señor, ¿qué está pasando? Si yo te he estado orando y no vienes. No te preocupes, el Señor tiene algo mejor para ti. Tú quizás estás pensando que eso es lo mejor para ti, pero Dios está pensando qué es lo mejor para ti. Y por eso esto lo entendió el profeta Habacuc, allá en Habacuc, capítulo 2, versos 1 al 3, cuando él dijo: sobre mi guarda estaré. ¿Y cuál es la guarda del cristiano? Oración. Sobre esta fortaleza afirmaré mi pie. ¿Cuál es la fortaleza del cristiano? Su palabra. Y velaré a ver qué se me dirá. Esperaré en el tiempo del Señor. Y Jehová le respondió. Y Jehová me respondió, dice Habacuc, y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Las promesas de Dios se cumplen. Iglesia, espéralo, porque no tarda. El apóstol Juan dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Purifíquense, sean santos, sean piadosos, que el Señor los encuentre santos, sin mancha e irreprensibles. Amós 4:12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. La pregunta con la que iniciamos: ¿cómo debería ser tu vida mientras esperas el día del Señor? Tú la puedes responder. Oremos. Mientras la iglesia ora, yo quiero hacer un llamado. Quizás esta mañana tú viniste siendo pecador o pecadora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor te dice: arrepiéntete. Ya no sigas siendo el mismo. Confiésale tus pecados y el Señor es justo para perdonarlos. No te sigas engañando a ti mismo. Si no le pides perdón al Señor, no entrarás en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Esta mañana puedes pedirle perdón al Señor. Decirle: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que lo único que merezco es la muerte. Pero gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Hoy quiero pedirte perdón por mis pecados
y pedirte que seas mi Señor y mi Salvador, y que me ayudes a vivir una vida santa. ¿Alguien hizo esta oración conmigo? Hoy es el día de salvación, no lo dejes para mañana. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Porción que nos anima y nos instruye a cómo esperarte. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a creer en tus promesas. Nos ponemos en tus manos y podemos decirte que tú eres grande. Podemos cantarte, Señor, que tú eres grande, que todos lo van a ver y que nosotros estaremos con Él. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.